Acompáñenme por favor al libro del profeta Amós, y en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Amós. Para aquellos que nos visitan por primera vez, este es el sermón número 7 de nuestra serie expositiva sobre el libro del profeta Amós, un libro donde podemos ver de una manera muy explícita aspectos del carácter de Dios, como lo es su justicia, como lo es su soberanía, pero también como lo es su misericordia para con el pecado de su pueblo. En el libro del profeta Amós tenemos al Dios justo, soberano y misericordioso, tratando con el pecado de su pueblo, un pueblo impenitente, un pueblo rebelde, que ha cometido injusticias, que ha abrazado la falsa adoración y Dios ha tenido que ejercer juicio y disciplina sobre ellos. Pero a pesar de eso, vemos también en este libro la misericordia de Dios, brindándoles la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, trayendo diferentes eventos y situaciones a su vida con el fin de que se arrepientan. Y hoy entramos a una sección en el capítulo 5 del libro del profeta Amós, y vamos a estudiar hoy los primeros 17 versículos, y he titulado mi sermón, Busca a Dios y vivirás. Aquí veremos en estos 17 versículos la misericordia de Dios en medio del lamento por Israel. Leamos Amós capítulo 5, versículos 1 al 17. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Verso 4 de Amós capítulo 5. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Bet-el, ni entréis en Gilgal, ni paséis en Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Bet-el será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Bet-el quien lo apague. Lo que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la tierra. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Verso 11. Por tanto, o sea, debido a esto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Verso 13. Por tanto, debido a esto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová.
Los primeros 17 versículos de Amós capítulo 5 constituyen una misma sección, una misma unidad, y por eso espero exponer estos 17 versículos hoy. Y como bien decía el pastor Johnny Fallas, esta es una elegía lo que tenemos aquí. ¿Qué es una elegía, niños? Es una palabra de lamentación por el fallecimiento de alguien. Es algo que hacemos con mucho lamento por el fallecimiento de alguien. Dios está expresando esas palabras que se dicen en el funeral para despedir al difunto. ¿Cuál es la razón de este funeral? ¿Cuál es la razón de esta elegía? La que hemos estudiado hasta aquí, el juicio de Dios sobre su pueblo Israel. La sentencia sigue firme, pero en medio de estas palabras tan duras que vamos a estudiar hoy, encontraremos palabras de misericordia que deben estremecer nuestros corazones y permitirnos ver algo más del carácter de nuestro Dios. Que al estudiar este texto, mis amados hermanos y amigos, seamos compungidos, admirados una vez más de la maravillosa gracia de Dios para pecadores como nosotros. Eso es lo que quiero que veamos hoy. Yo quiero que en primer lugar desarrollemos este texto considerando el primer versículo del capítulo 5, donde Dios da un mandamiento a Israel y el mandamiento es a escuchar. Amós capítulo 5, verso 1 comienza de esta manera: oíd esta palabra, oíd esta palabra. Aquí el texto no se refiere a la capacidad física para oír. No, a eso no se refiere, sino a la necesidad de aplicar lo que Dios ha dicho. La Biblia usa la palabra oír muchas veces en este sentido, ya que el pueblo de Dios lamentablemente y constantemente, debido a sus pecados y a su idolatría, enfrenta una sordera espiritual, y Dios les dice: oíd esta palabra, y lo que está diciendo, consideren y apliquen esta palabra. Y les dice: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Lamento, lamentense, lloren. Pero la pregunta es, ¿cuál es la razón para lamentar? ¿Por qué tienen que lamentar? ¿Por qué este mandamiento a lamentar? Versículos 2 al 3. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Como les decía en mi introducción, este lamento es una elegía. Son palabras de duelo por alguien que ha fallecido. Pero ¿quién ha fallecido? ¿Quién? El pueblo de Israel. Estamos en medio de un funeral. Israel ha fallecido. Por eso, lamentense. Lamentense. Y lo dice con estas palabras: cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Cuando pensamos en una virgen, ¿qué palabras o qué idea viene a nuestra mente? Pureza, ¿verdad? Pureza. Pero, ¿cómo puede ser esto con respecto a Israel? ¿Por qué se le da este título al reino del norte? Nosotros sabemos por los primeros capítulos del libro del profeta Amós que el reino del norte no se mantuvo puro. No eran puros, no lo fueron. Todo lo contrario, como vimos en un momento en los primeros capítulos, más bien llegaron a la máxima expresión de sus pecados. ¿Cómo pueden ser llamados virgen? Bueno, un comentarista nos amplía esta idea de una manera muy precisa. Él nos dice que hay otras partes de la Biblia, y ciertamente es así cuando tú vas a esos pasajes, y es el hecho que hay otros usos en el Antiguo Testamento para la palabra virgen. Por ejemplo, a Egipto
a Sidón y a Babilonia. Naciones muy perversas, naciones muy paganas, a quienes también en el Antiguo Testamento se les llama vírgenes. Y no eran puros. Entonces, cuando nosotros analizamos esto en contexto, podemos tener un poco más de luz acerca de lo que se dice aquí de Israel cuando se le llama virgen. Cuando entendemos eso y lo tomamos con Amós 5:2, podemos entender esto, que aquí Israel es virgen de la misma manera como estas naciones paganas lo eran virgen, y se les llamaba así porque se enfatiza su fragilidad y su falta de apoyo. En este sentido, eran como una virgen. No tenían marido que las auxiliara. No tenían marido que las levantara cuando cayeran. Son descritas como una virgen, como una que muere en su juventud sin poder cumplir un voto nupcial. Israel estaba desamparada, completamente desamparada, y es por esa razón que se le llama virgen aquí. ¿Cómo confirmo esto? Con el mismo texto, final del verso 2 de Amós 5. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Está desamparada, no es que es pura, está desamparada, completamente frágil, no hay quien la levante, no hay en quien se apoye. Como una virgen que muere en su juventud sin poder cumplir un voto nupcial. Así estaba Israel. Pero en medio de eso, hay un llamado de Dios. Algo sucede en nuestro texto que realmente me impresiona. Me impresiona increíblemente porque lo que vamos a leer ahora nos dice algo del carácter de nuestro Dios y del obrar de nuestro Dios. Y es el hecho de que a pesar de que Dios los castiga y los reprende por sus pecados, vean lo que ahora Dios declara en medio de este funeral. Amós 5, verso 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, a esta virgen desamparada y pecadora: buscadme y viviréis. ¿Ven eso? Buscadme y viviréis. ¿Cómo puede estar esto aquí? Y para nosotros es muy difícil entenderlo porque nosotros somos personas muy rencorosas y que pensamos siempre en el juicio antes que en la misericordia. Por eso es muy difícil quizás entender esto. Nosotros cuando alguien hace mal y de una manera persistente como lo hizo Israel, pensamos en juicio, 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 pero Dios es muy distinto a nosotros y esto nos los muestra. En medio de este castigo, en medio de la perseverancia de estos hombres en pecar, Dios les dice, ¿saben qué? Búsquenme y vivirán. Aquí hay gracia, hay misericordia, una oportunidad para el arrepentimiento. Dios llama a este pueblo a buscarle. Sí, se anuncia el juicio, es verdad, y está en nuestro texto, pero también se anuncia el arrepentimiento y la salvación que solo se halla en Dios. Aquí también está. Lo que tenemos aquí es un llamado de parte de Dios al llamar a su pueblo a volverse a Dios. Por cierto, esto era algo que hacían los profetas, se encargaban de llamar al pueblo al arrepentimiento para que se volvieran al Dios del pacto. Este es un llamado a regresar a Dios, es un llamado al arrepentimiento. Arrepiéntanse, arrepiéntanse y vivirán. Arrepiéntanse, todavía hay oportunidad de que yo los perdone a pesar de todos los pecados atroces que han cometido. ¿Cuánta misericordia hay en Dios? Si Dios es perfectamente santo, y nosotros no lo somos, hemos violado su ley muchas veces. Y si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, quiere decir que al primer pecado cometido de parte nuestra, Dios debió habernos eliminado. Por eso podemos decir, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. ¿Cuántas veces nuestro pecado
debió haber recibido una justa retribución por ello y debimos haber sido eliminados todos. Pero Dios en su misericordia te mantiene aquí. ¿Saben para qué? Su paciencia y su misericordia no son para que peques, sino todo lo contrario, para que no peques, para que te arrepientas. Alguien decía muy sabiamente, el pecado te aleja de Dios, pero la falta de arrepentimiento te mantiene lejos de Dios. ¿Escuchaste eso? El pecado te aleja de Dios, pero la falta de arrepentimiento te mantiene lejos de Dios. Muy, pero muy lejos. En lugar de Dios decirles aquí, ¡hey Israel! Debido a sus muchos pecados, ni se molesten en volver. En lugar de Dios decirles eso, les dice, búsquenme y vivirán. Mi mente no puede entender eso. Búsquenme y vivirán. Es importante destacar algo, hermanos, antes de seguir. Y es el hecho de que cuando Dios dice, búsquenme, no está afirmando de que las consecuencias del pecado de Israel iban a desaparecer. ¿Me explico? De hecho, el verso 5 de Amós 5 nos dice, Gilgal será llevada en cautiverio. Luego que los llama al arrepentimiento, dice, Gilgal será llevada en cautiverio y Bet-el será deshecha. El castigo por el pecado permanecía. Y esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque hoy en día tenemos que lidiar con nuestro falso arrepentimiento. ¿Escucharon eso? Nosotros somos excelentes actores con respecto a la manera en cómo falsificamos nuestras vidas y nuestro arrepentimiento. Nos merecemos un Oscar, todos. Somos muy fáciles para disfrazar las realidades, lo que realmente sucede en nuestro corazón, y entre ellos entra un falso arrepentimiento. Algunos, incluso cuando pecan contra Dios, sencillamente se arrepienten para evitar el castigo. Bueno, yo voy a arrepentirme para no ir al infierno. Yo no quiero pasar la eternidad en el infierno. Entonces me voy a arrepentir. O yo no quiero que me quite la membresía de la iglesia. Entonces, en esa reunión sí voy a decir que estoy arrepentido. A mostrar una fachada que no es. Mire, hermanos, yo voy a ser sincero con ustedes y ustedes lo han visto en Amós. Dios va a sacar tu pecado a la luz. Te conviene confesarlo y ser honesto con eso. Te conviene. En todos los sentidos. Miren, nosotros nos arrepentimos porque la falta de arrepentimiento y nuestro pecado nos alejan de Dios. Y nosotros nos arrepentimos porque queremos a Dios de nuevo con nosotros. Yo le he dicho antes, una vez escuché a John Piper decir eso y sin duda alguna fue inevitable que yo no lo entendiera y no lo aplicara también a mi vida. Yo se los he dicho a ustedes, cuando yo he pecado contra mi esposa, la razón por la que yo voy y le pido perdón a Catherine no es porque yo quiero los beneficios que obtengo con Catherine. ¿Saben por qué yo voy a pedirle perdón a mi esposa? Porque yo la quiero de vuelta. Yo no quiero lo que Catherine me puede dar, yo quiero a Catherine. Porque yo sé que mi pecado contra ella ha hecho que nos demos la espalda. Y cuando yo le pido perdón es porque yo quiero de vuelta a mi esposa. Y eso es lo mismo con respecto a Dios y aún más. Cuando yo me arrepiento delante de Dios, no es porque ya yo quiero recuperar las cosas que tenía con Dios, que me siga bendiciendo, que me siga dando un buen trabajo, que me libre del infierno. No, es porque yo quiero a Dios de vuelta. Porque Él es lo más precioso para mí. Porque yo quiero decir como el salmista, fuera de ti nada deseo en la tierra. Porque Él es mi gozo, mi deleite, mi satisfacción, mi paz, mi alegría. Él
y solo Él. Y yo sé que yo voy a pedir perdón no para evitar el castigo, no para evitar las consecuencias, no para de nuevo tener sus bendiciones. Es porque lo quiero a Él. Yo no quiero a la dádiva, yo quiero al Señor de la dádiva. Eso es lo que yo quiero. Quiero que sepan, hermanos, que el hecho de que te arrepientas de corazón no va a anular las consecuencias que tendrás que enfrentar por tu pecado cometido. Así que si eres de los que piensa que, bueno, me arrepiento y todo desaparecerá y todo será paz y amor, vives en un engaño y en tu mente lo que hay es una fantasía. Y algo más que añadir, el pecador que está verdaderamente arrepentido estará dispuesto a enfrentar las consecuencias de su pecado. No importa cuán fuerte sea, no importa cuántos años eso dure. Allí puedes medir un verdadero arrepentimiento. Un falso arrepentimiento se arrepiente y empieza a demandar. Bueno, ahora quiero de nuevo esto, de nuevo esto, de nuevo esto, que me traten así, que me sirvan así y así, así, porque ya me arrepentí. No, quien está verdaderamente arrepentido estará dispuesto a enfrentar las consecuencias de lo que ha cometido. Y aquí lo vemos. Dios lo llama el arrepentimiento, pero su pecado no anulaba las consecuencias que tendría que enfrentar por su pecado. De hecho, quizás muchos hay aquí que se han arrepentido honestamente por su pecado y todavía hoy siguen enfrentando las consecuencias del mismo. Y a pesar de que Dios les dice eso, de que a pesar de su arrepentimiento tendrán que enfrentar las consecuencias, yo quiero decirles algo. Es como si Dios les dijera, miren, en medio de esa nación extranjera, en medio de las pérdidas de posesiones que han tenido debido a sus pecados, en medio de la falta de alimento que van a padecer en el exilio, Dios les está diciendo, si me buscan, vivirán. Miren, Dios les está diciendo, tendrán vida en ese lugar a pesar de lo que pasen en ese lugar. Los llevarán al exilio. Tendrán que enfrentar las consecuencias por sus pecados, pero pueden tener el perdón de sus pecados. Tendrás que enfrentar las consecuencias de lo malo que has hecho, mi hermano, mi hermana, pero contarás con algo, con el perdón de tus pecados. Y eso es demasiado. Créeme que sí. Créeme que sí. Verso 6 de Amós 5. Leamos juntos. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego la casa de José y la consuma sin haber en Bet-el quien lo apague. Hermanos, no busquemos la vida fuera de Dios porque no la hay. Por eso dice, buscad a Jehová y vivid a Él. No se puede alcanzar la vida fuera de Dios, solo en Él. Hay algo que sucede aquí increíble. Recuerden que estamos en un funeral. Si ustedes comienzan a leer desde el versículo 3 de Amós, donde dice, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100 y la que salga de la casa. Y luego dice más adelante en el 5, y no busquéis a Bet-el, ni entréis en Gilgal, ni paséis en Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Bet-el será deshecha. ¿Cuántas ciudades se nos mencionaron en el verso 5? 3, ¿cierto? Que pertenecían a la misma nación. Pero a medida que tú avanzas en el texto, se va reduciendo el número de ellas. De hecho, pensemos cuando llegamos al versículo 6 y dice, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Bet-el quien lo apague. ¿Ven que ya no se mencionan a las otras naciones? Se va reduciendo el número de ellas. Y lo que se sobreentiende aquí es que ni siquiera Bet-el quedaría finalmente. Dios va a arrasar con todo. A todas tus ciudades las voy a destruir. A todas. Los santuarios y altares ilegales serían quitados. No habría cuernos de donde sujetarse, como lo profetizó Amós en el capítulo 3, verso 14. Y la pregunta que viene a nuestras mentes es, Dios, pero sé que tenemos que buscar para alcanzar vida. Sé que se debe a nuestro pecado, tendremos que enfrentar las consecuencias, pero ¿quiénes deben buscarte? ¿Quiénes? Miren lo que dice el verso 7. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis
por tierra. Miren lo interesante aquí. Es un funeral, ¿verdad? El funeral es de Israel. Cuando tú vas a un funeral, ¿qué es lo que sucede? Las personas comienzan a hablar muy bien del difunto. Comienzan a destacar las virtudes del difunto. Las cosas buenas que hizo, su personalidad, todas esas cosas. Pero en este funeral no existen palabras de elogio sobre el difunto. Dios, al final del libro, verso 7, como acabamos de leer, más bien es como si se parara en el funeral. Este difunto convierte el ajenjo al juicio y la injusticia la echaba por tierra. ¿Usted imagina eso? ¿Qué pasa eso en un funeral? ¡Sáquelo de aquí, sáquelo de aquí! Pero Dios no elogia a este difunto, sino dice, convertían en ajenjo la justicia y la justicia la echaban por tierra. Esos que están ahí muriendo, eso eran. Pero ¿qué es convertir el ajenjo, el juicio? De manera resumida, convertir en ajenjo el juicio, en algunas versiones aparece como lanzar el juicio hacia arriba. Esto implica echar la justicia por tierra. Describe las prácticas de injusticias que eran cometidas por Israel. La generosidad, la piedad, la decencia eran desestimadas en medio de ellos. Pero la pregunta es, Amós, ¿cuál es el Dios que ellos deben buscar? ¿Cuál es el Dios que da vida? Verso 8 de Amós 5. Buscad al que hace Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, a él buscad. El profeta les dice, busquen a este Dios de quien cantan es el Creador, a él busquen. El que cantamos hoy, grande es Dios. ¿Se acuerdan en el último himno? A él busquen. El que hizo las estrellas, el día y la noche, el mar y todo lo que hay, sabemos su nombre, es Jehová. Es Dios y no otro. Dios con D mayúscula, Él a quien deben buscar. Y dice el verso 9, Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Y estas palabras son tremendas. ¿Saben por qué? Porque cuando lo leemos en otras versiones dice algo así: Él es quien desencadena destrucción sobre el fuerte y hace que la ruina venga sobre la fortaleza. En otras palabras, es Dios quien da las fortalezas a otras naciones paganas para que los destruya a ustedes. Quiere decir que detrás de los asirios, la nación que Dios usaría para castigar a Israel, Dios estaba detrás de todo eso, sin anular la responsabilidad y la maldad de los asirios. Cuando desastres ocurren en una nación o en el mundo, las personas claman para que Dios haga algo, olvidando que Dios permite todas estas cosas para que más bien los hombres hagan algo. ¿Saben qué es? Arrepentirse de sus pecados. ¿Pero qué más hay aquí? ¿No hay esperanza en esto? ¿No hay luz aquí? Todo es en este funeral, no hay nada. Sí lo hay. Capítulo 5, verso 10. Nos dice que en ese pueblo había un remanente, quedaban algunos honestos. Dice Amós 5:10, ellos aborrecieron. ¿Ven eso? Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. No nos hablen más lo recto, fuera de aquí. No queremos escuchar esa verdad, fuera de aquí.
Hermanos, en la puerta de la ciudad era donde se daban esos pronunciamientos sobre los diversos asuntos. Ahí estaban los ancianos y los principales que fungían como jueces. Quedaban unos pocos, según este texto, que los reprendían por sus pecados, que los reprendían por sus injusticias, que los reprendían por su idolatría, pero no eran de agrado para la mayoría. ¿No les parece eso similar? Vivimos en días donde se habla mucho de la tolerancia. En ningún otro siglo, otra época, se había hablado tanto de la tolerancia. Pero a pesar de que vivimos en días donde se habla tanto, se proclama tanto y se incentiva tanto la tolerancia, son los días en los que menos se tolera la verdad. La verdad choca, duele. Y si tú dices la verdad, te vetan, te ponen una etiqueta inmediatamente. A pesar de que estamos hablando en días de libertad de expresión, donde todos podemos decir y sentir lo que querramos, en los días de tolerancia son los días en que menos se tolera la verdad. Y esta nación era así: cállense, no nos hablen lo recto. No sencillamente les incomodaban. El texto dice, los aborrecían. Miren, el cristianismo no es otra más entre muchas religiones que tienen la verdad. Bueno, el cristianismo tiene la verdad, este tiene la verdad, este tiene la verdad. Puedo agarrar cualquier camino y me voy a llegar a la verdad. No. El cristianismo es la verdad. ¿Saben por qué? Porque el centro del cristianismo es Cristo y solo Él es la verdad. La verdad no es una cosa, la verdad es una persona y es el Salvador del mundo, es Cristo, quien vendrá a juzgar un día a los vivos y a los muertos. Hermanos, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Quien no está unido a Cristo por medio de la fe está fuera del camino, no tiene la verdad y tampoco tiene vida. Fin del discurso. Cierro mi exposición viendo algo más que hace Dios sobre estos difuntos. Y veremos aquí una pareja que va fluida en esa idea de los por tantos que hay en este texto. Hay muchos por tantos, no sé si lo consideraron cuando en nuestra lectura inicial. Bueno, estos por tantos nos darán la pista para ver esa pareja que tenemos aquí, que es demanda-castigo, demanda-castigo, demanda y castigo. Primera demanda y primer castigo. Amós capítulo 5, verso 11. Por tanto, ven, siempre esos por tantos están conectados con la idea anterior. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada. El verbo vejar no es común en nuestros días. Es una palabra que no se usa en nuestros días. Pero es un sinónimo de maltratar y perjudicar. O sea que vejar al pobre aquí es como leemos en otras traducciones, era pisotear a los pobres, era maltratar a los pobres, era la imposición de fuertes impuestos contra ellos, en especial a sus granos. Pobres de su misma nación, los maltrataban, los oprimían. ¿Para qué? Para ellos vivir en gran opulencia. Pero me encanta lo que hace Dios. Mira lo que les dice. Final del verso 11. Todas esas casas que labraste con piedra, no las habitarás. Plantaste hermosas viñas, mas no vas a beber vino de ellas. No disfrutarás nada de lo que has obtenido con tus ganancias injustas. No lo vas a disfrutar, porque yo traeré juicio sobre ti. Dios quitará todo en lo que sus hijos han hallado esperanza. Dios no compite con nadie. El primer lugar de nuestra vida le corresponde a Él. Y cuando algo o alguien compite con ese primer lugar, Dios lo va a derribar.
Salmo 39 declara el salmista que Dios deshace como polilla las cosas que más estima el hombre. Aquellas cosas que el hombre estima por encima de Dios, Dios las derribará, las va a deshacer en tu vida porque Él no compite con nadie. Dios derribará tus ídolos. ¿Escuchaste? O lo hace por las buenas o lo hará por las malas, pero lo hará. Nadie compite con Él. El primer lugar de nuestro corazón le corresponde a Él. Segunda demanda y castigo. Verso 12. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. No se nos describe abiertamente una demanda, sino que este castigo es más bien una sentencia aquí definitiva. Y hay algo que Dios dice aquí, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Se especifica, sé que afligís al justo y recibes cohecho, soborno. Pero ¿saben qué es lo interesante aquí? Yo sé de vuestras rebeliones. Dios lo sabe todo. Todo. Piensa en el pecado que has cometido en lo secreto. Incluso ese pecado que solo lo sabes tú. Dios lo sabe. Quizás ese pecado que no llevaste a cabo en la acción, pero que estuvo en tu pensamiento o en tu corazón. Dios lo supo. Ustedes han escuchado esa frase: a mí no me juzguen, Dios conoce mi corazón. Esa es la peor frase de todas. ¿Saben por qué? Porque lo peor que nos puede suceder es que Dios conozca nuestro corazón. Porque está lleno de maldad. Es más, hay cosas en nuestros corazones que no quisiéramos que Dios sepa. Así que esa declaración, Dios conoce mi corazón, esa frase, en lugar de darte respiro, pone un puñal en tu cuello. Dios lo sabe todo. Y dice más adelante, en el 13, por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. ¿Qué es esto? Debo decir que esta fue la frase más difícil cuando preparaba este sermón. Y encontré tantas ideas, pero mire lo que pienso yo para no enfocarnos tanto en lo menos relevante en nuestro pasaje, pero sin duda alguna es importante. Dice, el prudente en tal tiempo calla. El mismo texto nos dice, ¿por qué el prudente guarda silencio? Que dice en la parte final, porque el tiempo es malo. Alguien lo decía así. Esta frase explica por qué el prudente calla. Los tiempos serán tan malos que la verdad no será tolerada. En ese sentido, calla o será callado, silenciado. Tercer castigo, verso 16. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. En todas las plazas habrá llanto y en todas las calles dirán, ay, ay. Y al labrador llamarán a lloro y a endecha a los que sepan endechar. Sentencia de muerte y destrucción es lo que tenemos aquí. Es por eso que Dios en el verso 14 les dice, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. De nuevo la misma idea. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con ustedes, como decís. Aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Y dice que habrá llanto en las plazas. Y dice que llamarán a lloro al labrador y a endecha a los que sepan endechar. Los endechadores eran personas que se contrataban para llorar en los funerales. Y obviamente muchos de esos llantos no eran sinceros, que eran contratados para llorar. De hecho, sabemos que muchos de estos se hicieron
profesionales incluso podían fingir el dolor de una manera increíble, como los que estuvieron en la casa de aquella niña que había muerto. ¿Se acuerdan? Aquella niña que el Señor iba a resucitar, y cómo en un momento, puedes ver la falsedad en ellos, de cómo pasaron un momento del llanto a la burla. Lucas 8:52 al 53, yo se los leo, dice: y lloraban todos, allí estaban los endechadores, y hacían lamentación por ella, pero él dijo, hablando de Jesús: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. ¿Y saben qué pasó? Dice, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. ¿Ven cómo pasaron del llanto a la burla los endechadores? Sin embargo, tal fue la caída de Israel que no hubo espacio para el fingimiento. No hubo espacio para pasar del llanto a la burla o del llanto a la paz. El llanto fue real. Fue real. ¿Saben por qué? Porque la muerte de Israel afectó a todos y el llanto fue real. Y termina el lamento en el verso 17, y esto todavía es más impactante. Y en todas las viñas habrá llanto. Hermano, cuando leas tu Biblia, hay momentos en los que tendrás que detenerte. Ves el absolutismo, y en todas las viñas habrá llanto. No quedará un solo lugar que no lloren a este muerto. No quedará un solo lugar donde no lloren a Israel debido al juicio que Dios traería a ellos por su pecado impenitente. Ay, miren esto al final del 17, dice: ¿por qué no habrá llanto? ¿Por qué habrá llanto en todas las viñas, Señor? Porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Aquí hay una palabra que no podía pasar por alto, y era porque pasaré. ¿Tienen más o menos esta idea donde una expresión similar se usó? El comentario de la Biblia de la Reforma dice: este es el mismo verbo que aparece en Éxodo 12:12, donde el Señor habla de su inminente juicio sobre Egipto. Irónicamente, debido a que Israel se ha vuelto tan pagano como Egipto, ahora Dios debe pasar también por en medio de Israel en juicio. Yo pasaré por medio de ustedes. Por eso habrá llanto, porque yo mismo ejecutaré mi juicio sobre aquellos que se llamaban mi pueblo y no se arrepintieron verdaderamente de sus pecados. Yo pasaré, por eso habrá llanto en todas las viñas. Habrá esperanza. Habrá esperanza aquí. Verso 15. Lo conectamos y es una idea en desarrollo. Dice el 15: aborrecer el mal y amar el bien y establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Tantas amonestaciones, tantas desatenciones, pero la piedad no estaba descartada. Y esta es la esperanza ciertísima para el pecador arrepentido. Quien acuda a Dios. Escúchenme bien todos los que están aquí y allá afuera escuchando. Quien acuda a Dios con un corazón sincero, con un verdadero arrepentimiento, hallará piedad para su alma. Pero quien no lo haga, será todo lo contrario para ti. Todo lo opuesto. Piensa en los antónimos de la consolación y de la piedad. Eso vendrá si no te arrepientes.
El Creador omnipotente es nuestro Padre. Amén. Y Él disciplina a sus hijos porque los ama. Él no malcría a sus hijos. Cuando ellos pecan, los disciplina porque los ama. Pero ¿saben qué es consolador? Que cuando toma su vara y disciplina a sus hijos, no lo hace para destruir a sus hijos. Su disciplina quizás sea fuerte en nosotros, pero no destruirá ni nuestra fe ni nuestra alma, porque nos ama, aunque nos disciplinará. Cito de nuevo al pastor Ronnie Fallas, y él dice, hay iglesias que ya no están, iglesias locales. Dios juzgó, disciplinó, pero universalmente hablando, nunca pensemos por un solo momento que la iglesia dejará de ser. En el día final, Cristo se la presentará a sí mismo, una iglesia radiante, sin mancha y sin pecado, a pesar de que hayan experimentado la disciplina de Dios. Hermanos, aún en medio de la disciplina de Dios, encontramos la invitación de arrepentimiento de Dios a su pueblo pecador. Y esta invitación en medio de tal castigo provee mucha esperanza para nosotros. Es más, Dios está hablando a Iglesia Bautista Trono de Gracia hoy, dando la oportunidad de que te arrepientas, busques a Dios para que vivas. No tiene por qué suceder lo contrario. No tiene por qué venir este juicio sobre ti tan doloroso por tus pecados ocultos. Puedes arrepentirte y vivir. Hermanos, quizás sea esta la última vez que yo predique. No sé si Dios puede quitarme la vida mañana o cualquier otra cosa. Por eso hoy tengo la oportunidad de llamarte al arrepentimiento, ya que no seas como muchos falsos oidores que hoy vienen, escuchan el sermón, se impactan, se asombran, incluso lloran, pero mañana vuelven a cometer los mismos pecados cuando llega la tentación y cuando llegan las presiones del día a día. Ay, hermano, será peor para ti. Estás amontonando ascuas sobre tu cabeza. Tómate con seriedad esto. Los hombres no pueden castigarte de esta manera. Y los hombres no ven todos tus pecados. Quizás aquí el domingo todos los hermanos y hermanas dirán, ¡oh, qué hermanita tan espiritual! ¡Qué hermano tan servidor! Pero cuando están en casa, en su lugar de trabajo, llevan una doble vida. Y aunque ellos no lo vean, incluso tus pastores, el que ha decidido juzgar a los vivos y a los muertos, te vio, te escuchó. Él lo escuchó. Sí, hermana, lo que hiciste esta semana, esta pelea con tu esposo, Dios te escuchó. Te estaba viendo cuando actuabas como una mujer iracunda. Te vio, te escuchó. Ni debajo de las piedras te podrás esconder de Él. Hermana, mi hermano, deja de vivir un cristianismo tan superficial. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Mira, la misericordia, la bondad y la paciencia de Dios proveen una gran oportunidad para que el pecador se arrepienta. ¿No puedes mirar la bondad de Dios contigo? ¿Se acuerdan? La paga del pecado es muerte. ¿Has visto cómo Dios ha tenido misericordia contigo? ¿Quieres que te postre en una cama, Dios? ¿O deshaces tus ídolos? ¿O Él te va a dejar sin nada? Él lo va a hacer. La miseria será tu sombra. Si no abandonas tu pecado y corriges tu mal comportamiento desde tu corazón. Un siervo de Dios decía,
Dios es santo y justo y no puede tolerar, vivir o bendecir el mal. Pero por otro lado, dice él, Dios es amoroso y fiel y no puede tolerar la pérdida del pueblo con el que él mismo se ha comprometido. Por esta razón, su amor es tan increíble, tan profunda, su gracia tan grande, que antes de tomar su vara sobre ti te dice, ven, arrepiéntete, búscame y vivirás. Antes de tomar su vara te dice, ven, hijo mío, reconoce lo que hiciste mal. Ven, arrepiéntete. Pero nosotros decimos, no. Y Él es santo. Tiene que actuar. Es aquí donde hay una fuerte tensión. ¿Cómo puede Dios abandonar a su pueblo y al mismo tiempo mantenerse fiel a su pueblo? ¿O cómo va a ceder ante el pecado de su pueblo y al mismo tiempo seguir siendo santo? ¿Cómo es posible esto? ¿Saben qué? Es solo al ver la cruz de Cristo que se puede resolver esa tensión de cómo Dios puede ser justo, permanecer siendo santo y al mismo tiempo perdonar a los pecadores injustos. Alguien decía, en la cruz conocerás a Dios. En la cruz de Cristo, ese madero bañado de sangre de principio a fin, donde Él cargó con nuestros pecados, allí le fueron imputados nuestros pecados a Jesús. ¿Saben para qué? Para que su justicia, su obediencia perfecta fuese imputada a nosotros. Un cambio de expediente. Que personas tan culpables, tan pecadoras como nosotros, sean declaradas justas delante de Dios. Eso es profundo. Aquellos que llegamos con nuestras ropas manchadas de fango y de porquería, que debido a Cristo, ahora Dios nos ve a nosotros como si no hubiésemos roto un plato. Eso es profundo y hermoso. Y gracias a Cristo. En la cruz Dios descargó su ira sobre Cristo. Por el pecado no de Cristo, en Él nunca se halló pecado, por nuestro pecado. Y de esa manera Cristo satisfizo la justicia de Dios, ya que el pecado fue castigado. Dios no tomó nuestro pecado y lo echó debajo de la alfombra. No hubo alguien que pagó por nuestros pecados y fue Jesús. Es allí donde se resuelve la tensión. Hermanos, solo por la cruz de Cristo puede ser Dios justo y al mismo tiempo el que justifica al pecador. Mira, para aquellos que están aquí sin Cristo, quizás dirán, bueno, ya sé cuál es la solución a mi problema. Ahí dice, buscad lo bueno y aborrecer el mal. Listo. Voy a empezar a hacer lo bueno y aborrecer el mal. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que eso es imposible para ti. No puedes. No puedes. De hecho, esto se lo está diciendo a quienes ya son su pueblo. No puedes. Si quieres realmente llegar a hacer lo bueno y aborrecer el mal y emprender esta lucha contra el pecado, debes venir a Cristo, aferrado a su cruz, rendido completamente a sus pies, diciendo, no puedo salvarme, sálvame tú. No tengo nada ni nadie que me salve, sálvame tú. Solo tú, Jesús, puedes perdonar mis pecados. Y escucharon esos jóvenes niños, ustedes necesitan venir a Jesús. Conocer a Jesús, ser salvos en Jesús, alcanzar el perdón de pecados en Jesús. Y a ustedes, amada iglesia, no juguemos con la misericordia de Dios.
Demos gloria por la misericordia de Dios y por su bondad. Y seamos agradecidos de que Él en su infinito amor y en su gloriosa gracia nos permita arrepentirnos, volvernos a Él para que vivamos. Qué bueno es Dios, qué misericordioso es Dios, que aún a pesar de nuestros muchos pecados y rebeldía, hoy todavía extiende su mano y nos dice: hijo mío, búscame y vivirás. ¿Por qué desaprovecharías una oportunidad como esta? Mi hermano, mi hermana, con todos, busquemos a Dios hoy en arrepentimiento. Examinemos nuestra fe y viviremos. Estaremos de vuelta con nuestro Dios, disfrutando de su amor y su presencia, regalos que hemos recibido en Cristo. Y recuerden que aborrecer el mal y hacer lo bueno es algo que necesitas hacer en dependencia del Espíritu. Por eso dice Pablo: si haced morir por el Espíritu las obras de la carne. El Espíritu no va a hacer lo que a ti te toca hacer. Él te capacitará, te investirá de poder y gracia para hacer lo que Dios te ha mandado hacer. ¿Saben por qué? No para ser aceptados por Dios. Ya por Cristo fuimos aceptados. Obedecemos en agradecimiento a Dios por todo lo que nos ha dado. Oremos. Oh amado Dios, gracias por permitirnos escuchar de tu misericordia hoy. Gracias por permitirnos escuchar de tu bondad hoy. Que en medio de todo este luto de este texto podamos ver esperanza y luz. Gracias por ser tan misericordioso. Gracias por ser tan bueno. Ahora entendemos por qué no derramas tu ira sobre nosotros. Porque ya la derramaste en Cristo, quien fue nuestro sustituto. Gracias, Cristo. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo. Cristo nuestra maldad llevó. Gracias, Cristo. Oh bendito Jesús. Padre, permítenos entregarte nuestros pecados hoy. Que podamos buscarte hoy con un corazón verdaderamente arrepentido, no sencillamente con un dolor momentáneo, sino real, real. Hazlo, Señor. Concédenos el don del arrepentimiento hoy. Hazlo, mi Dios. Que te busquemos para que vivamos. En el nombre de Jesús, quien es la vida y por quien hemos obtenido vida. Amén.